Sean muy bienvenidos a este podcast del Ministerio de Meditación Bíblica Internacional. Mi nombre es Naún Albores y espero que en este día podamos reflexionar sobre el pasaje que hoy nos corresponde. Nos toca meditar en Mateo capítulo 14 y estaré leyendo en la versión Reina Valera revisada 1960. No veré todos los puntos que podemos encontrar, sino será solamente una reflexión animándolo a que usted busque de manera personal, pueda escribir primero cómo es Dios, qué encuentra acerca de Dios, carácter, actitud, el deseo de Dios, la voluntad de Dios, y aplicarlo a su vida personal. Posteriormente busque las enseñanzas y de la misma manera también, si ha pedido a Dios que Él esté hablando a su corazón, Él le hablará en qué puede aplicar de manera práctica alguna de las enseñanzas, y espero que sea de bendición a su vida. Empezaré leyendo Mateo 14, versos 1 al 12. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Toquemos algunos pasajes sobre lo que estamos meditando el día de hoy. Un ejemplo en el pasaje es cómo Juan el Bautista anunciaba la llegada del reino de los cielos e invitaba al arrepentimiento, por lo que mucha gente le oía, pero en los que estaban a disgusto despertaba animadversión, sobre todo de los religiosos, de los gobernantes como Herodes, que eran confrontados por sus pecados o la hipocresía de escribas y fariseos. Juan el Bautista ya había sido decapitado por orden indirecta de la esposa de Herodes, que también era confrontada por haberse casado con su propio cuñado. Esta mujer era astuta, tanto que no le importó usar sensualmente a su propia hija, haciendo que bailara en el cumpleaños de su padrastro o su tío para complacerle y lograr sus fines. Herodes le ofreció lo que ella quisiera, siendo el momento que la madre de la joven usó para pedir la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque mataron a Juan el Bautista, no podían borrar sus pecados ni encubrir su vergüenza delante de los hombres, y menos delante de Dios. Sabiendo Herodes que Juan estaba muerto, y ahora oyendo a un nuevo predicador famoso y que hacía milagros, la predicación de Jesús atemorizaba a Herodes, pensando que Juan mismo había resucitado, porque pensaba que era la razón que tuviese dichos poderes, aunque Juan no hacía milagros o sanidades. Juan entregó su propia vida por predicar el reino de los cielos. Él decía que había llegado el reino de los cielos, pero un reino diferente al que enseñaban los fariseos y escribas, más allá de los ritos, que produce verdaderamente fruto de un corazón arrepentido. Sería el momento de preguntarnos: ¿por qué meditamos la palabra de Dios? ¿Por cumplir? ¿Por sentirnos bien? ¿O sentirnos más que otros? ¿O para enseñar?
Ninguno de esos propósitos es correcto. Además, no tenemos un verdadero conocimiento, encuentro y comunión con Dios por medio de la palabra. Si no existe un corazón arrepentido, de nada sirve hacer una obra de manera religiosa. Herodes era cruel, pero débil, dominado por sus lujurias, tanto que le quitó la esposa a su hermano, tan débil que Herodías, su esposa, una mujer astuta, rencorosa, vengativa, manipuladora y de mentalidad asesina, enseñó a su hija la misma forma de vida que ella. Todo por el temor de ser confrontados con la palabra de Dios. Sus pecados les exhibían, y Herodes no pudo negarse ahora a matar a un justo por falta de ese carácter. Aprendamos el día de hoy a no enlazarnos con promesas, con palabras que nos obliguen a cumplir cosas que no son justas, a hacer cosas que no queremos hacer. Además, recordemos que Juan enseñaba la verdad. Era un siervo de Dios. Dejemos la manipulación, porque a veces usamos esto para lograr nuestros fines de maneras sutiles, fines perversos finalmente, porque de esa manera vemos que actúan los del mundo y queremos hacerlo de la misma forma. Nosotros debemos ser transparentes en lo que hacemos, sea nuestro hablar sí o no. También debemos de tener un carácter para rechazar el mal o hacer el daño, inclusive en contra de nuestro propio beneficio, aunque nos afecte. Nada de lo que hicieron encubrió su pecado. Aunque mataron a Juan, la historia y la Biblia presenta a Herodes y Herodías como lo que realmente eran: personas dominadas por su pecado, por la lujuria y la venganza. Por otro lado, el siervo de Dios sufre la persecución por hablar del reino de los cielos. No porque ataque a la gente, sino por hablar la verdad sobre el pecado, contra el pecado, como dijo Jesús. Y hoy es un tiempo en el que podemos o debemos presentar defensa de manera concreta y clara sobre lo que Dios pide. Entre los hombres nacidos de mujer, dijo Jesús, no ha nacido un hombre mayor que Juan el Bautista como profeta. Pero aún así, sufrirá la muerte. Fue decapitado. Pero podemos pensar que él también fue digno de sufrir por causa del Evangelio. Pero su testimonio de hombre justo, a pesar de que murió, llega hasta el día de hoy y sigue alentando a los que están sirviendo al Señor y pasan por persecución. Los que podemos pasar por sufrimiento, los que estemos en peligro de muerte en algún momento. Es un aliciente para todo cristiano y un ejemplo, para verdaderos pastores, para misioneros, etc. Si a Jesús mismo lo rechazaron en Nazaret por conocerle y a su familia, menospreciaron el mensaje de Dios que traía y le rechazaron porque él decía que era el Cristo. Si eso sucedió con Jesús, ¿qué esperamos nosotros? ¿Que seamos bien recibidos? Y aunque traigamos el mensaje de buenas nuevas o de justicia del reino de los cielos, siempre habrá oposición. Quisiera que pensáramos en el pasaje que estuvimos también meditando el día de ayer, en Mateo 13, verso 44 al 46, donde nos enseña a valorar el reino de los cielos y a pensar si estamos dispuestos a abandonar todo, vender todo, negar lo que somos y dejar todo por el reino de Dios. Además, nosotros vemos que estos hombres que encontraron el tesoro o la perla se llenaron de gozo solo de haberlo encontrado, sin importar a lo que renunciaron. De hecho, renunciaron a todos. Y nosotros podemos hacerlo entregándonos completamente. Nada de lo que entreguemos, ni que nos entreguemos nosotros mismos, podrá pagar de manera alguna el reino que hemos recibido y al que hemos sido invitados
por parte del Señor Jesús. Jesús enseñó en el verso 44 al 46 del capítulo 13: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. ¿Qué es esto? Un valor incalculable que muchos no logran ver. Y dice que este tesoro escondido en un campo, cuando este hombre lo halla, lo esconde de nuevo y gozoso solo de encontrarlo. Este hombre, ¿qué hace? Va y vende todo lo que tiene. Para ser parte de ese reino es necesario desprenderse de todo. Y yo diría, entregarnos totalmente. Y entonces este hombre compra aquel campo. En el verso 45, repitiendo esta historia con otro ejemplo, lo dice Jesús así: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué fue lo que vendió? Todo. Solo por adquirir esa perla. Nosotros no compramos el reino, pero el hecho de pertenecer a él nos implica que tenemos que despojarnos de todo, entregarnos completamente. Quisiera concluir preguntando esto: ¿valoramos de esta manera el reino que hemos recibido de Jesús? ¿Somos capaces de entregar con gozo nuestras vidas por causa del reino de los cielos y de Jesús? Recuerda a Juan el Bautista. Conozca hoy las enseñanzas de Jesús y valore lo que cada día Él está revelando en su palabra. Deseo que Dios le bendiga y le mandamos un abrazo de parte de Meditación Bíblica Internacional. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrá encontrar las lecturas diarias, el calendario programado de nuestras meditaciones, así también como enlaces para otras conferencias. Nuestras redes son: en internet www.meditacionbiblica.com, en YouTube Meditación Bíblica Internacional y en Instagram Meditación Bíblica.